problema es que en este mundo muchos de nosotros no tenemos paciencia. ¿Cuántos alguna vez en la vida dijeron, se me agotó la paciencia? Ya se me agotó, se acabó. El tanque de paciencia está vacío. Necesito llenar ese tanque de paciencia. Y a todos nos pasa eso, y no solo nos pasó en el pasado, nos va a pasar esta tarde, nos va a pasar mañana, con algún cliente que es difícil. Nos va a pasar mañana con un jefe que es muy exigente. Nos va a pasar mañana con un cónyuge que es totalmente difícil de tratar. Y se le ha repetido varias veces y no lo hace. Sigue haciendo lo mismo, lo que hace enfurecer al otro cónyuge. Nos va a tocar decir esto de que la paciencia se me está agobiando con los hijos, etcétera, etcétera. Aunque la cultura prometa resultados inmediatos, porque eso es lo que nos promete la cultura. Hazlo ya, cómpralo ya, instantáneamente. Solo dale un clic y ya está. Pero con darle un clic te endeudas. Y las deudas son muchísimas. Con un clic podrías tú estar pagando el precio y caminar con cargas grandes por toda la vida. La cultura nos promete con clic, nos promete resultados inmediatos, pero hoy la Biblia nos invita a nosotros a descubrir que la paciencia también, por otro lado, no es pasividad. Porque muchos confundimos la paciencia también con el ser muy pasivo. En la Biblia vamos a estar mirando que la paciencia no tiene que ver con pasividad, sino con resignación. Nos vamos a resignar a ser pacientes. Ser paciente no es solo ser pasivo. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia y lo que dice el original. Ser paciente no es una persona que está en términos coloquiales, no es alguien que aguanta y aguanta con los dientes apretados así. Eso no es ser paciente. Lo vamos a ver qué es ser paciencia, ¿no? Es ánimo activo y gracia prolongada. Así que tomen sus boletines y vamos a ver que Cristo es el que produce la paciencia. Miren en sus boletines, en primer lugar, hemos estado mirando amor, gozo, paz y ahora paciencia, la naturaleza. O sea, estamos mirando el origen, de dónde viene, y estamos mirando cuál es el impacto. Siempre tres cosas, ese es el modelo de esta serie. Veamos el origen, tomen sus boletines. ¿De dónde viene la paciencia? ¿De dónde procede la paciencia? ¿Quién inauguró la paciencia? ¿Quién fue la primera persona que trajo la paciencia? Escríbalo. La paciencia, su origen procede de Dios. De allí procede. La paciencia procede de Dios. No estamos naciendo o no nacimos con paciencia. Es que no la tenemos. Se dice ahora últimamente que los bebés recién nacidos nacen con estrés. Nacen con ansiedad. Nacen con la la depresión. Nacen sin paciencia. Es que no tenemos nosotros la paciencia. La paciencia procede de Dios. Y vamos a ver cómo obtener esa paciencia, cómo llenar ese tanque de paciencia. ¿Cuántos tienen el tanque lleno de paciencia? A ver, ¿cuántos? Yo bajo mi mano. ¡Uy! 2. Son muy pacientes. Aplauso para ellos, increíble. Eso es bueno y no hay nada de malo, por eso los aplaudimos. Pero ¿cuántos tienen el tanque de paciencia a la mitad? A ver, a la mitad. Calculan ustedes. Ahora, ¿cuántos tienen el tanque de paciencia ya casi vacío? Allá atrás, con 2 manos y 2 pies. En serio, mira, el origen de la paciencia es que procede de Dios y la paciencia nace del carácter de Dios. Y quien es tardo para la ira es Dios. Dios dice en la Biblia que es tardo para la ira y está lleno ¿de qué? De misericordia, está lleno de paciencia. Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, si lo ponemos en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, ayúdenme por favor. 1, 2 y 3. Soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Y luego dice, esa es la traducción lenguaje actual. Y la Reina Valera dice, 1, 2 y 3, lento para la ira. Así es nuestro Dios. ¡Qué precioso! Yo quiero más de ese Dios. A consecuencia, o por el otro lado, de los dioses griegos, de la mitología griega. Dioses que están enviando rayos, que están enviando truenos, dioses que rugen.
y no son lentos para la ira. Pero nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Él es lento para la ira. Y dejemos allí ese pasaje porque hay una correlación intrínseca entre la palabra en hebreo y en el griego. Allí en ese pasaje, en el griego, cuando está diciendo allí que está lento para la ira, eso está en hebreo, en la Reina Valera, pero más arriba, que ven en la pantalla, en el pasaje, cuando está diciendo allí, soy un Dios tierno y bondadoso, que no me enojo fácilmente, en el hebreo, está hablando allí, la connotación, la idea es que tiene mucha paciencia, pero muchísima paciencia. Vamos a ver un cuadro para ilustrarlo mejor. Me gusta hacer el cuadro, ¿por qué? Porque lo vamos a entender mejor. Veamos las palabras, si lo ponemos en el cuadro, en el hebreo y en el griego de la palabra paciencia, refiriéndose a que el origen procede de Dios. Miremos allí, en el hebreo, paciencia significa nariz larga. Y así es Dios. No tiene nada que ver con Pinocchio o Pinocho. No, esa es otra historia muy diferente en los años 1956, creo que fue, por allá en Europa. Eso es muy diferente, es todo lo contrario a Pinocho. Pinocho no le va creciendo la nariz, a Pinocho le va creciendo la nariz. Pero aquí a Dios lo ilustra, no que le va creciendo a Dios la nariz, porque no es Pinocho, sino que Dios ya tiene la nariz larga. La tiene larga, y voy a dar la idea central en el hebreo original que está escrito en la Biblia, por qué Dios es ilustrado como de nariz larga. Y ahora, en el griego, en cambio, abajo, significa, la idea es respiración larga. En el Antiguo Testamento, Dios es mostrado ilustrativamente como uno de nariz larga. Y en el Nuevo Testamento es ilustrado Dios con esa respiración larga. ¿Por qué? Porque tiene una nariz larga. Pinocho es todo lo contrario. A Pinocho, en cambio, le va creciendo. Cuanto más mentiras dice, más larga es su nariz. ¿Sí o no? Todos saben la historia de Pinocho, creo, ¿no? Pero eso es muy diferente. Dejemos a un lado. Veamos lo que dice Dios en cuanto a la paciencia. Ahora, aquí encontramos en el hebreo, la palabra en hebreo es una palabra que se pronuncia, está escrita allí, pero se pronuncia erek apayín, así, erek apayín. ¿Y qué significa allí nariz larga? Y es lo que el libro de Éxodo, capítulo 34, el verso 6 que leímos, está diciendo, lento para la ira. En otras palabras, erek apayín. Así se lee en el idioma original. Lento para la ira, erek apayín, o sea, nariz larga. Y vamos a ver por qué. Literalmente, este pasaje en la Biblia es narices, en plural, narices largas. Y es una poderosísima imagen que demora antes de que el enojo estalle. Pero mira la correlación con el griego abajo. Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Pero mira la correlación, que esa nariz larga en el Nuevo Testamento significa respiración larga. ¿Por qué? Porque el enojo que es ilustrado, está ilustrándose que va a demorar porque empieza en la punta de la nariz. Esa es la idea original en el hebreo. Empieza en la punta de la nariz con el griego y comienza entonces a ponerse rojo. Por eso el griego dice de respiración larga. Rojo, hasta cuando llega a la cara y Dios emite juicios. Y Dios dice, no puedo tolerar el pecado. Y Dios dice, no puedo tolerar el crimen, el odio, la maldad, el rencor, la avaricia, las guerras. No puedo tolerar. Pero acuérdense que Él primero toma mucho tiempo. Por eso su nariz es larga. Y en el griego es respiración larga o de larga respiración. Por eso Éxodo 34:6 dice, lento para la ira. Y ahorita su nariz está larga, que lleva más de 2000 años. Y está respirando, ojo con esto, y su nariz ya está roja, esperando a la humanidad que reciba a su Hijo Jesucristo. Pero va a llegar un momento en que se va a terminar esa respiración larga e inmediatamente viene grande tribulación. Eso se llama juicio.
lento para la ira, grande en misericordia. Su nariz ya está grande en el sentido metafórico, pero va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad para ser salvos. Ya no va a haber oportunidad para ser cristianos. Se llama grande tribulación. Aunque en la grande tribulación muchos pueden ser salvos, pero hay un juicio muy enorme, muy grande. Va a ser muy difícil y se va a terminar el tiempo de la gracia. Así que esa es una ilustración muy buena. En el griego esta palabra es usada en Gálatas 5:22, lo que acabamos de leer. Es el pasaje de la serie. Cuando dice paciencia allí, la palabra es macros. Ojo con esto. Macros significa largo en el griego. Allí está abajo. Macro, ¿sí ven? Esa palabra en el griego para paciencia en Gálatas 22 está dividida o está particularmente en dos. Es una formación de dos palabras. Lo primero es macro y macro significa allí largo. Y lo demás, timos, significa ímpetu. Expresando así el unir esas dos palabras, la idea de larga respiración antes de encenderse en enojo, antes de encenderse en iras, antes de explotar, es equivalente al hebreo que está arriba, si ven allí, a ese hebreo que significa lógicamente erek apayín. ¿Cuál es la idea central de todo? Las dos se combinan. Y esta paciencia se refleja en la Biblia, en Segunda de Pedro. En la Biblia, capítulo 3, el verso 9, dice que el Señor es paciente para con nosotros. Macros timeo en el griego. Cuando dice el Señor es paciente para con nosotros, en Segunda de Pedro 3:9, allí está la palabra, la misma palabra, macros timeo, la misma palabra en griego que está aquí en Gálatas. Está diciendo allí, en otras palabras, manifestando toda su paciencia en su relación con la humanidad. El Señor es paciente. ¿Con cuántos ha sido paciente Dios? ¿Con cuántos? Dios ha sido paciente, muy paciente conmigo. Y doy gracias a Dios porque metafóricamente Dios tiene una nariz largota, así como una trompeta enorme, metafóricamente. No es que Dios tiene esa nariz larga, pero la idea central es que así es Dios. Y le cuesta respirar de allí hacia acá. Tomar oxígeno para entrar al cerebro le toma mucho tiempo, por eso dice lento para la ira. ¿Ahora entiende el pasaje? Cuando dice que Dios es lento para la ira, esa es la idea central. Podemos escuchar muchísimas cosas de lento para la ira, pero la idea original y central es la que acabamos de ver en la Biblia. Así que esta paciencia se refleja en la Escritura cuando en Segunda de Pedro está diciendo lento para la ira. Está diciendo el Señor es paciente para contigo, para que vengas al arrepentimiento. El Señor es paciente para contigo, para que siga buscándolo. El Señor es paciente contigo para que actúes en fe, etcétera, etcétera. Cuando mi impulso me quiera responder con iras, porque esa es la naturaleza del ser humano. Nosotros no tenemos paciencia, es el fruto del Espíritu. Y eso lo da Dios a través de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a responder con iras, le voy a dar unas claves y le voy a dar unas ideas. Recuerden que combinando tanto el hebreo con el griego, quiere decir respiración larga. Eso es lo que quiere decir, respiración larga. Cada vez que usted quiera responder con ira, ¿qué tiene que hacer? Respire largamente antes de hablar, antes de emitir juicio. No se olvide, ¿cómo yo puedo ser esa persona paciente? La paciencia la da Dios. Respire largo, porque en el original es respiración larga. La pregunta es, Marimar, Marisol, Mariluna, María Estrella, ¿eres de respiración larga o eres de mecha corta? Ojo. Varones, ¿somos de respiración larga o de respiración o mecha cortita que explota? Entonces, recuerde el original que la Biblia dice. Nos manda a respirar primero largamente. Cuando su impulso quiera responder con ira, retrasa el mensaje. No lo escriba. ¿Qué tiene que hacer primero? Respire.
Y después que respira 10 veces, reténgalo ahí, cuente 10 y luego lo bota y otra vez cuenta 10 en su mente y luego lo saca. Haga 10 veces eso, allí responde ese mensaje y le aseguro que le va a ayudar más. Pero ¿qué tal si es de mecha corta? Recibe un mensaje, ¡cling! Y usted inmediatamente dice, este va a saber quién soy yo y manda su mensaje. Haga conmigo así, va a fracasar, va a fracasar. Entonces, acuérdese de este sermón en cuanto a la paciencia. Respire. Es más, respirar 10 veces manda oxígeno al cerebro y le ayuda a resolver problemas y no se ahoga en un vaso de agua. Respirar es maravilloso. Respirar da vida. Qué maravilloso es. Y si no le gusta hacer eso, cuenta 10 y luego saca. Haga esto. Agarre un dedo, póngaselo aquí en la nariz y aquí exhale, inhale profundamente. Inmediatamente tápesela y sáquelo con toda su fuerza. Haga eso 10 veces. Le aseguro que va a hacer las cosas de otra manera. ¿Quiere tener paciencia? ¿Cuál es la idea central? De larga respiración. Diga conmigo, de larga respiración. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar. Paciencia, tienes que tener larga respiración. Tienes que respirar. Retrasa el mensaje, ¿cómo? Respirando largamente. Mira, antes de todo, antes de responder con ira, ore 1 minuto antes de contestar. Mira, no contestes inmediatamente, ora 1 minuto, ora 30 segundos. Y cuando estás orando, respira. Y te aseguro que eso te va a ayudar a dar una buena respuesta. Ora respirando antes de contestar. Estoy dando consejos. Número 3, antes de responder en ira, inhale contando hasta 5 o hasta 10 y luego exhale contando hasta 7 o 10. Increíble. Créame lo que sí le va a ayudar. Es que hasta como terapia la respiración es maravillosa porque manda oxígeno a su cerebro. No puede dormir en la noche y está dando vuelta, levántese, camine sin zapato, vaya donde está el césped o la tierra sin zapato, haga conexión a tierra, respire 10 veces de cualquier forma que usted quiera respirar o 20 veces, conexión a tierra, le va a tomar unos 5 o 7 minutos, le aseguro que cuando regresa a cama va a dormir como baby. ¿Por qué? Está haciendo 2 cosas, neutrones y protones. La Tierra tiene, no recuerdo si es neutrones o protones, y nosotros tenemos uno de ellos, la Tierra tiene el otro, y cuando hacemos conexión a Tierra, se me olvidó, imagínense. Yo fui electricista por 12 años y estudié todo eso, pero se me olvidó. Hace conexión a Tierra, ojo con esto, y se relaja. Muchas veces cuando usted dice, ¿ha visto personas que hacen así? Y les duele aquí atrás, ya está estresado. Tiene estrés, depresión o ansiedad. Es porque está haciendo cortocircuito con su propia vida. Nuestro cuerpo todo es un cableado, todo es puro cables, es puro electrones. Nuestro cuerpo es pura electricidad. Y a veces cuando estamos estresados es porque no hay descarga. ¿Ve las casas que tienen conexión a tierra? Ponen unas varillas largas de cobre y le ponen allí. Yo hice ese trabajo por 12 años. ¿Para qué? Para que no hayan cortocircuitos y no haya incendio. El cuerpo es así. Y una de las maneras de relajarlo para que usted no tenga estrés, ansiedad, depresión y pueda dormir sin zapato, haga conexión a tierra y cuando respira va a oxigenizar su cerebro, etcétera, etcétera. Va a dormir como un baby. Cuando vaya a reaccionar o cuando quiera usted o tenga un impulso antes de responder con ira, nombre a la persona. Le doy número 4, un cuarto consejo. Nombre a la persona y diga, Señor, dame tu paciencia con, y nombre a la persona. Nombre a esa persona. Eso va a ayudar muchísimo. Acuérdense, paciencia es, en el griego original, larga respiración. Y antes de responder con ira, responda con una frase breve y una frase mansa a su cónyuge. Dígale, hey,
de larga respiración y se va a acordar de este sermón. Y si quiere reaccionar, dígale, quieta, quieta, quieta. Así, y respire usted. Ayúdele a respirar. Respira. Quieto, quieto. Y respire. ¿Tiene un novio? ¿Tiene una novia? ¿Y quiere ser impulsivo, etcétera, etcétera? Dígale, quieta, quieta. Respira. Eso dice la Biblia. Es de larga respiración. ¿Quiere tener paciencia conmigo alguna vez? Yo lo voy a hacer enojar como usted no se imagina alguna vez en la vida. Yo no lo sé, pero sí es lo más probable porque somos humanos. Respire, sea de larga respiración. ¿Se acuerdan? Lento para la ira. Sí, lento para la ira. Así que repetir todos esos consejos constantemente, especialmente cuando nos irritan otras personas, nos va a entrenar para la paciencia divina. Porque la paciencia es de Dios. Y repetir estos consejos va a ayudarnos. De este modo recordemos que Dios no se cansa de nosotros. ¡Qué increíble! Porque es en el hebreo, nariz larga y respiración larga. Antes, empieza con la puntita poniéndose roja y sigue avanzando y sigue avanzando. Y es lento para enojarse. Así que, ¿en qué áreas? Pregúntele a su vecino, ¿en qué áreas de tu vida necesitas respirar más profundo antes de reaccionar? Ayúdeme a predicar, ayúdeme, pregúntele, ¿en qué áreas de tu vida necesitas respirar más largo antes de reaccionar? ¿En qué áreas? En todas las áreas, bendito sea Dios, aleluya. Maranata, Cristo viene. En el griego de una vez. En todas. Número 2, estamos mirando la paciencia. Ya tenemos la idea en el original de la paciencia. Así que cada vez que usted vaya a escuchar algún sermón en YouTube en otro lado sobre la paciencia, usted ya tiene la idea central. Ya la tiene. Larga respiración, nariz larga, lento para la ira, etcétera, etcétera. Número 2, escríbalo por favor. ¿Cuál es la naturaleza de la paciencia? Escríbalo. Es amar prolongadamente, largamente, amor largo, amor de 50 años, amor de 80 años, amor de 30 años, hasta cuando pasa la presencia de Dios. Esa es la naturaleza de la paciencia, es amar largamente. Dios nos tiene amando 6,000 años, porque Dios es... De allí procede su paciencia. Dios es paciente. 6,000 años con nosotros, sí. Esa es la naturaleza de la paciencia. ¿Cuántos tienen amando a su cónyuge 30 años? 30. Allí, uno solo. 2, allá. 3. 40 años. Esa es la naturaleza de la paciencia. Ay, es que ya no puedo, ay, es que ya no soporto, ay, es que es difícil la vida, me está quitando la vida, me voy a morir, etcétera, etcétera. La naturaleza de la paciencia es que ama prolongadamente. La paciencia se manifiesta en el amor. Sí, porque el amor soporta sin irritarse. ¡Wow! Manteniendo la bondad y la esperanza. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo en la Biblia, si lo ponemos en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, ayúdenme por favor. 1 Corintios 13:4, 1, 2 y 3. El que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es, ay, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, como dicen en mi lindo Caribe. Qué difícil me la pusiste, ¿no? Es amable el que es paciente. El que es paciente ama. Increíble, ¿no? Como las mamás aman a sus hijos. Sus hijos son terribles, pero los aman. Y se hacen Godzilla para defender a sus hijos cuando alguien se los toca. Es increíble. ¿Por qué? Porque tienen paciencia con esos hijos terribles. Porque son pacientes. La característica de la paciencia es que ama. ¿Estás de novio o vas a estar de novia? Esa es una de las características que deberías de notar. Que te ama porque te tiene paciencia. Pero no está allí todo. Es después del matrimonio es que empieza todo. Porque claro, de noviazgo hay muchísima paciencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando uno es novio, una paciencia al 100. El tanque está llenísimo. De veras que está llenísimo.
y ni siquiera uno ve los errores. Mi mamá me preguntó a mí, ¿y qué errores tiene? ¿Qué defectos tiene? Nada. Le dije, nada. Me dice, ¿en serio? Pero sí, nada, no tiene ningún error, ningún defecto. Tremendo. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Y sí tiene errores, pero como uno es paciente, el amor lo cubre todo. Así es, ese es el amor. Ahora, es increíble esto. ¿Qué es la paciencia cuando se manifiesta en el amor? ¿Qué es la paciencia? En 1 Corintios lo leímos, allí está en la pantalla, 13:4. Dice que es paciente. En el griego original se usa el verbo macrotimeo, la misma palabra que Gálatas 5:22. La misma palabra macrotimeos que 2 de Pedro 3:6 o 3:5. La misma palabra, macrotimeos. O sea que la paciencia está muy relacionada con el amor. Si una persona dice, ya no te tengo paciencia, lo que le está diciendo es, ya no te tengo amor. Y tengo que correr a Dios a llenar ese tanque de amor para volver a regresar y amarte y tenerte paciencia. Eso es. Cuando las mamás dicen, ay, se me agotó la paciencia, sacan el chanclazo y lo atinan. Son expertas en chanclazo. ¿A cuántos le dieron chanclazo alguna vez en la vida? Uy, casi a todos. Allá muchísimo. Muchos chanclazos. Mi mamá no me daba con chanclazo, me daba con un látigo así de cuero de vaca. Le llamaban el látigo manaba, así le llamaban, látigo manaba. Era de cuero de vaca. Lo ponían, pasaba por proceso, lo secaban y todo, lo hacían larguito así y lo entrelazaban. Uy, yo prefiero 1000 chanclazos que un latigazo con ese látigo manaba. Porque eso sí era terrible. Hubiese preferido que mi mamá hubiese sido mexicana, porque pues en México, de allá nace el chanclazo, ¿sí o no? El chanclazo viene de México, ¿no? De allá viene el chanclazo y hasta hacen concursos de chanclazos. Les ponen allí vasos con $10, $20, $50 y $100. Ponen mamás ya con una edad bien avanzada, las ponen como a 10 metros y le hacen concurso de chanclazos. Y el chanclazo donde caiga, ese billete es para ellas. Y lo aciertan, son efectivas, no lo sé, pero lo he visto. No lo he visto personalmente, pero lo he visto por las cámaras y es efectivo. Así que la paciencia está relacionada con el amor, increíblemente. Y es la misma palabra, macrotimeo, que significa literalmente tener un gran ánimo y una paciencia activa, de larga respiración. El amor soporta, el amor aguanta prolongadamente, sin perder la esperanza ni la bondad. ¿Se acuerdan de la historia bíblica de la paciencia que le tuvo David a Saúl? Y en una ocasión David pudo haber matado a Saúl. Tenía la oportunidad de hacerlo. Saúl había varias veces intentado matar a David y David, por la gracia de Dios, nunca murió. Pero en una ocasión David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl y destrozarlo. Pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Usó la paciencia que Dios le dio, ese tipo de paciencia, por amor a Dios. Cuando usted y yo amamos a Dios, vamos a ser pacientes con los demás. Y cuando el tanque de la paciencia está vacío, tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, llénalo. Y llénalo con tu amor. Dijimos al inicio de toda la serie que el amor es la clave de todo esto. Desde una perspectiva así como David, que tenía paciencia porque amaba a Dios y amaba a Saúl, aún incluso a sus enemigos lo amaba, no lo mató. Desde esa perspectiva nosotros también a veces enfrentamos personas difíciles y que son difíciles de amar. ¿Cuántos tienen personas que son difíciles de amar? Yo. Pocos aquí. Ustedes son bien tolerantes en todo, ¿no? Mira, Dios pone a veces en nuestro camino personas que son difíciles de amar, porque estas personas difíciles demandan que tracemos límites santos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos. Y la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Pero no podemos hacerlo fácilmente porque necesitamos paciencia. ¿Y qué es paciencia? De larga respiración, increíblemente así, larga respiración. Ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida?
en el contexto para el día de hoy. ¿Cómo lo aplico de larga respiración? Mira, en casa, paciencia es escuchar sin interrumpir. ¿Cómo usted sabe que su tanque de paciencia está lleno? En su casa, cuando usted escucha más sin interrumpir. Entonces su tanque está lleno de paciencia, es de larga respiración. 2, en la iglesia, ¿cómo sabe que su tanque está lleno de paciencia con los miembros, los hermanos de la iglesia, en la congregación? Porque paciencia es discipular antes de disciplinar. Discipular antes de disciplinar, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe usted en ese contexto que su tanque está lleno de paciencia? En las redes sociales. ¿Cómo sabe que usted es paciente en las redes sociales? Mira, paciencia no es reaccionar a todo. Cuando usted no reacciona a todo, es que hay comentarios, hay posts en las redes sociales que sí place comentar. Es una tentación. ¿Cuántos se sienten tentados a comentar? Yo entro a redes sociales y miro que alguien escribió algo y me siento tentado a comentar. Pero tengo que ser paciente. Y yo mismo me digo, quieto, Johnny, quieto. No lo escribas, no lo hagas. Y cuando asesinaron a Charlie Kirk, ay, me placía, salieron gente gente celebrando la muerte de una persona. Y yo tenía tentación, pero quieto, tranquilo. Increíblemente, mira, en redes sociales paciencia no es reaccionar inmediatamente a todo, sino discernir si merece o no merece una respuesta. Ojo con eso. En redes sociales se da para todito, ¿sí o no? Para todo. Pero mejor pongo un versículo bíblico. Ahí va, verso vivo, pone un versículo bíblico, mejor. O algún pensamiento más ideal, ¿no? Cuando sientas que duele la espera o que la irritación crece, pon tu mano sobre tu corazón, mira al cielo y pide al Señor que tu paciencia moldee mi reacción. Así ore a Dios. Señor, que tu paciencia moldee mi reacción. ¿Cómo voy a reaccionar ante los problemas, ante las burlas? ¿Cómo voy a reaccionar ante las dificultades? Es la reacción pasiva o reacción activa. ¿Cómo vamos a reaccionar? Acuérdense, cuando querramos llenar nuestro tanque de paciencia, no se olvide, respire profundo antes de emitir. Y número 3, si nos vamos a casa, escríbalo por favor. ¿Cuál es el alcance de la paciencia? ¿Cómo nos alcanza la paciencia? ¿Cómo nosotros alcanzamos a otros? La paciencia es necesaria para cultivar relaciones sabias y para caminar en una esperanza activa. Para eso es la paciencia. La paciencia transforma las relaciones. Porque es que nadie quisiera andar o caminar con una persona que no tiene paciencia, ¿sí o no? Ningún cónyuge quiere vivir por 30 años más con un cónyuge que no es paciente o que no tiene ni una pizca de paciencia. Nadie quiere hacer negocio con alguien que no tiene paciencia. Nadie quisiera tener una maestra, un maestro que no tenga paciencia. Increíble, ¿verdad? Nadie quisiera viajar por 5 o 8 horas con una persona o irse de vacaciones con una persona que no tiene paciencia. Increíble. Pero ¿cuál es el impacto? Transforma las relaciones. Mira lo que dice Santiago 5:7, si lo vemos en la pantalla. Me ayudan a leer 1, 2 y 3. Tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. ¿Qué se nos recomienda en ese pasaje? Que hagamos como el campesino. Siembra una semilla y al siguiente día no espera cosechar ya. Tiene mucha paciencia, etcétera, etcétera. A mí me encanta la sandía y en estos
al inicio de este año comí mucha sandía y por X motivo unas semillas cayeron en el patio y tengo 2 plantas de sandía enormes, así, enormes. Digo, ¿de dónde salió esto? Oh, comimos sandía. Dijo, wow. Y estoy esperando con paciencia la retribución. Yo quisiera que me dé unas buenas. Y aquí está. Y mira, y alguien me las quería cortar. Yo estaba dispuesto a morir por esa planta de sandía para ver qué va a resultar. Y tengo esperanza, ¿no? Paciencia. Y se nos aconseja allí, hagan como el campesino, con paciencia. Con paciencia espera a que haya la lluvia. Aquí Santiago nos enseña que la palabra paciencia, en esta palabra aquí, con paciencia, es utilizada y es la misma de Gálatas 5:22, la misma de 2 de Pedro, la misma de 1 de Corintios, macrotimeo, no se olviden, es la misma palabra que utiliza aquí. Y el apóstol Pablo está exhortando a que el labrador espera el precioso fruto, toma mucho tiempo, paciencia. Y aquí es la imagen de esa paciencia como parte del ritmo natural de la vida. Y es que para todo necesitamos paciencia, ¿sí o no? Tenemos mucha hambre. Pero ¿cuánto tiempo toma cocinar? 1 hora, 45 minutos, 2 horas. Increíble. Y tenemos congelada la carne. ¿Cuánto tiempo se va a descongelar? Y es que no lo sé. Increíble. Pero todo tiene su paciencia. ¿A qué hora nos vamos del servicio? Take it easy, men. Quietos, quietos. Ten paciencia. Increíble, todo es paciencia. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Mira, ¿cómo la aplicamos? Le voy a dar algo que es gratificante. Piensa en un semáforo. Usted ya sabe que es respirar profundamente antes de reaccionar, pero al mismo tiempo piensa en un semáforo. Adopte esa estrategia del semáforo, no se olvide. El semáforo tiene luz roja. La luz roja significa silencio y una oración breve antes de responder, antes de reaccionar. Su cónyuge le hizo algo que a usted no le gusta, acuérdese del semáforo. Y eso significa silencio y oración rojo. Y respire en ese semáforo rojo, cuando esté en rojo. Respire y diga, este semáforo es rojo. Voy a estar en silencio, no le voy a responder y voy a orar en mi mente. Pero unos segundos. No ore mucho, ore poquito, ore en segundos, pero siga respirando. Siga respirando. Ahora, si quiere orar mucho, ore mucho. Eso está bien, pero no necesita orar mucho en semáforo rojo. Acuérdese de eso. Cuando sientas que esa conversación está tensa y que su respuesta puede ser impulsiva y que su respuesta puede fulminar y hacer daño y que su respuesta puede meterlo en un problema increíble, tómese unos segundos. ¿Qué significa en el griego y en el hebreo original? Paciencia de respiración larga, respire largamente, ore poco, dígale, Señor, ayúdame a responder con paciencia y sabiduría. Y siga respirando. El silencio te va a proteger de reacciones impulsivas que te va a meter en problemas. ¿A cuánto les ha metido el problema alguna vez en la vida? En no esperar. Como dicen en mi lindo Cuba, metiendo el pie. ¿Sí o no? En mi Ecuador dicen meten la pata. Dice, pero ¿por qué respondí tan rápido? Paciencia, no olvidemos. Respire, ore, no dé su respuesta inmediata. Eso es semáforo en rojo. En amarillo, si gusta, escríbalo. Amarillo significa una respuesta aclaratoria. Pregunta aclaratoria. Recuerden, el semáforo en rojo es haga silencio, no diga nada, ore y respire. Cuando el semáforo está en amarillo, acuérdese, haga preguntas para aclarar, porque a lo mejor escuchó mal. En lugar de reaccionar de inmediato, hágale una pregunta a la persona y dígale, quiero entender mejor, ¿me podrías repetir? Hágale eso a la persona, pregúntele otra vez a la persona. Por ejemplo, ¿podrías ayudarme a entender qué fue lo que me dijiste? ¿Podrías ayudarme a entender cómo te sentiste? ¿Podrías ayudarme a entender qué sientes ahora? Y esta pregunta va a detener
nuestro impulso negativo, nuestro impulso rápido de reaccionar, y nos va a escuchar, nos va a ayudar a escuchar la verdad. Eso es bueno. Use el semáforo amarillo y dígale antes de reaccionar. Asegúrese para no hacer sentir mal y no meter en problemas a las personas. Dígale, ¿me podrías repetir, por favor? O, quiero entenderme, ¿puedes explicármelo otra vez? Porque usted está a punto de reventar. Sí, o es de mecha corta. Siempre el semáforo que está en naranja le va a enseñar a preguntar nuevamente. Y le da minutos para no reaccionar mal. Ahora, cuando el semáforo está ya en verde, eso significa dé una respuesta suave y firme al mismo tiempo. Recuerde, su vida va a estar en un semáforo con su paciencia. La paciencia es respirar antes de reaccionar. Pero en ese momento hay un semáforo, no se olvide. Créame lo que le va a ahorrar muchos problemas. No se olvide nunca de este sermón. Y el semáforo primero le va a poner rojo y le va a decir, no responda, espérate. Ora mejor y no responda y respira. Luego el semáforo se le va a cambiar a naranja. Y naranja es pregunta otra vez para que entiendas mejor antes de responder, antes de reaccionar. Y después de eso, el semáforo se le va a poner en verde. Y ahora sí, ahora sí, dé su respuesta suave, pero al mismo tiempo su respuesta firme. Después de orar, semáforo rojo. Después de preguntar, semáforo naranja. Responda de manera tranquila, de manera honesta, de manera amable. Por ejemplo, gracias por explicármelo a la persona. Quiero que sepas que valoro tu punto de vista, o valoro tu consejo, o valoro tu crítica constructiva, y me voy a esforzar para ser mejor. Si ven los coriches, los coreanos, para todos ellos, cuando ellos cometen un error, ponen su puño, levantan su mano y dicen, me voy a esforzar un poco más. Acuérdate de eso. No te olvides de los semáforos. Lograrás así ser una persona que maneja su vida con paciencia. Este método así de responder al autocontrol mejora las relaciones. Crea mejores ambientes de trabajo. Crea mejores espacios de sanidad. Y crea el milagro que Dios necesita que haya en tu matrimonio. Porque es que en los matrimonios rápido respondemos, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado eso en el matrimonio? Inmediatamente. Y no usamos el semáforo. Dígale a su vecino, please, usa el semáforo de ahora en adelante. Usa tu semáforo. Acuérdense, el rojo que es, no responda, espérate y ora y respira, ese es el rojo. Y a todos se nos presenta el semáforo. Naranja, ¿qué significa? Pregunta aclaratoria, pregunta. Asegúrate antes de responder. Y han pasado varios segundos o minutos. Y el color verde, ¿qué es? Responde de manera suave, tranquila, y hasta que te llegue la luz verde. Han pasado varios segundos, varios minutos, y Dios ya tomó el control de tus reacciones. ¿Por qué? Porque en el semáforo rojo es orar. Es orar.